Esta es una clase de educación cívica para el tercer grado de secundaria y pasemos. Bien, eh, el tema de hoy es el poder legislativo. Como ustedes sabrán, ya se ha visto en las clases pasadas que los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial está compuesto por jueces y fiscales, que luego lo vamos a ver. También está el poder ejecutivo, que es el presidente con los ministros, y vamos a ver primero el poder legislativo. El poder legislativo eh, es el poder del Estado encargado de legislar, lo que significa aprobar, modificar, interpretar, derogar leyes, ¿no? También cumple una función de control político de los otros poderes y organismos del Estado, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso de la República, ¿no? Y hoy en día, antes no era así, hoy en día está conformado por 130 congresistas elegidos popularmente por un periodo de 5 años. Ahora, eh, la división de poderes, ¿no?, en el Perú se funda en una doble necesidad, ¿no? Por un lado, busca garantizar la libertad mediante el equilibrio de los órganos de Estado, ¿no? Y por otro, busca la división del trabajo para perfeccionar la función que cada poder, eh, mediante la práctica especializada, permite, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? El Estado se divide para que cada parte del Estado haga mejor su trabajo, para que se especialice. ¿Estamos bien? Y a la vez se divide el poder para que cada parte vigile a la otra parte, ¿no? Y así no haya corrupción. Claro, ustedes saben que eso es en la teoría, en la práctica eso no funciona, ¿no? Ahora, lo que hace el Congreso es dar leyes, o si hay alguna ley que es mala, ¿no? Entonces se dice que la ley es derogada, ¿no? Se tiene que derogar las leyes que no funcionan, y las leyes que funcionan se tienen que aprobar, ¿no? Ahora, también se modifica porque hay leyes que todavía son necesarias pero con algunas acotaciones, ¿no? Entonces esas leyes se modifican. Ahora, eh, como dice ahí, también cumple una función de control político, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso controla el Poder Judicial y al presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo. Que controla no significa que le ordene. Estamos bien, que controla significa que supervisa, que los otros no se pasen de la raya en cuanto a su poder, que no haya abuso de poder, etcétera. ¿Estamos bien? Ahora, como ustedes sabrán, el Congreso, el Poder Legislativo, está compuesto de congresistas, ¿no? Y para ser congresistas se requieren ciertos requisitos. Lamentablemente en el Perú no se exige muchos estudios, ¿no? Cualquier persona puede ser congresista que cumple estos tres requisitos: ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, o sea, puede tener de 25 a más, y gozar de derecho de sufragio. Gozar de derecho de sufragio quiere decir que no esté en la cárcel, ¿ya? O que no esté, o que no haya perdido su libertad. ¿Estamos bien? Entonces, cualquier persona libre de 25 años a más y que sea peruano puede ser congresista de la República. Ahora, ¿qué hace el Congreso? ¿Cuáles son las características de un congresista? Bueno, un congresista no está sujeto a mandato imperativo. Eso quiere decir que un congresista no tiene autoridad por encima de él. El presidente no es autoridad para él, ¿sí? O sea, el presidente no puede ordenarle a un congresista qué es lo que tiene que hacer o qué no es lo que tiene que hacer, ¿sí? El congresista no está sujeto a mandato imperativo, quiere decir que no hay quien le diga qué debe hacer o qué no debe hacer. ¿Estamos bien? Solamente se guía por la ley, pero no tiene jefes. Luego, representan a la nación y deben actuar en beneficio al pueblo. Esto quiere decir que no debe haber intereses de por medio a la hora de legislar. O sea que un congresista no puede de ninguna manera guiarse por poderes económicos. Por ejemplo, la ley de los octógonos. Muchos congresistas estuvieron a favor de la ley de los octógonos, la cual decía que, bueno, los octógonos deben estar cuando hay alto en grasas saturadas, alto en sodio, ¿no? O alto en azúcar, ¿no? Sin embargo, eso no le conviene a las empresas como por ejemplo Alicorp, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo favores, digamos, se les paga a ciertos congresistas para que no aprueben esa ley, ¿no? Bueno, pero finalmente por mayoría
y para buena suerte del Perú, se aprobó la ley de octógonos. Ahora, gozan de inmunidad parlamentaria, ¿no? Un congresista no puede ser juzgado por nadie, ¿sí? Un congresista no puede ir no puede ir ante un juez o ser cuestionado por un fiscal, no. Un congresista no va a un poder judicial, ¿no? Porque el congresista tiene inmunidad parlamentaria. Eso quiere decir que no lo pueden investigar, no lo pueden denunciar, no le pueden hacer nada, ¿sí? Muy caso distinto al presidente de la República, que sí le pueden investigar, ¿no? En este caso no, al congresista no se le puede investigar. Luego, su trabajo es a tiempo completo. Esto quiere decir que él es congresista las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, un congresista, digamos, tiene la profesión de profesor, ¿no? Pero una vez que es congresista ya no puede ejercer la profesión de profesor, ¿sí? O sea, es congresista a tiempo completo, o un empresario que se vuelve congresista tiene que dejar todos sus negocios. Él no puede participar por nada en su empresa, está prohibido por la ley, ¿sí? Por eso un congresista no puede tener otra posición más que ser congresista. Ahora, es irrenunciable. Un congresista no puede renunciar a su cargo por el sencillo hecho de que en el Perú, en teoría, manda el pueblo. Y si el pueblo ha decidido que él sea congresista, entonces el congresista no puede renunciar. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? El Congreso, ya no del congresista, sino del Congreso. En primer lugar, el Congreso da leyes, como les dije, ¿no? También interpreta, modifica y deroga leyes, las que ya existen, ¿no? Da las leyes necesarias, deroga las leyes que ya no sirven o que hacen daño al país, ¿no? E interpreta cuando debe interpretar. ¿Qué más? Eh, Tiene que velar por la Constitución. Recuerden que la Constitución es el documento más importante de la patria, ¿no? Nada, no hay nada, nadie ni nada encima de la Constitución de un país, ¿verdad? Luego está la de aprobar tratados internacionales de acuerdo a la Constitución. Por ejemplo, puede existir un tratado en el cual se diga muerte a todos los violadores, ¿no? Un tratado internacional, o bien que se cumpla en toda América, por ejemplo, ¿no? Pero si entra en contradicción con la Constitución, ¿sí? Porque la Constitución dice sí a la vida, ¿no? Hay que cuidar la vida. La vida se entiende de manera general, por lo tanto, no podríamos aprobar eso. Esa es la razón por la cual en el Perú no hay pena de muerte, ¿no? Porque si hay la pena de muerte, también da la posibilidad a que haya el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de vida es muy similar tanto cuando se mata a una persona por aborto o cuando se mata a una persona por violador, ¿no? Porque la vida en los dos casos es la misma, ¿no? La vida no tiene mucho, tiene que ver con la conciencia del que perpetra el crimen, pero no, a pesar de eso, se le tiene que respetar la vida. Ahora, eh, aprobar el presupuesto y la cuenta general del Estado. Esto quiere decir que el presidente de la República hace un presupuesto para todo el año, ¿sí? Entonces, se hace el presupuesto para todo el año y el Congreso verá si lo aprueba o no lo aprueba, ¿sí? Por ejemplo, el Estado, el presidente de la República tiene planeado construir un puente, digamos, en una zona muy alejada del país, donde casi no llegan el Estado y quiere comunicar a esa zona, ¿no? Entonces pone un puente, pero los que deciden si se hace o no se hace es el Congreso, ¿no? Con el dinero con el presupuesto que presenta el presidente. El presidente lo único que hace es presentar la propuesta, ¿no? El presidente hace el informe técnico, todo, y el Congreso ya es el encargado de aprobar o desaprobar, ¿no? Ahora, autoriza empréstitos. Un empréstito es un préstamo internacional gigante, ¿estamos bien? Cuando el Perú le falta dinero, se va, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, o al Banco Mundial, o al Banco de Londres, o recurre a países como Colombia o Estados Unidos a que le presten dinero, ¿sí? Entonces, el Estado es el único que autoriza los empréstitos, ¿no? Conforme a la Constitución, ¿no? Ahora, no el presidente, por si acaso, el presidente solamente gestiona el préstamo, pero al final el que tiene la última palabra es el Congreso de la República. Ahora, ejercer derecho de amnistía. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso es el único que puede dar amnistía. Bueno, el presidente también, ¿ya? El presidente también, pero el Congreso puede dar amnistía por ciertos delitos, ¿no? Por ejemplo, o digamos, ¿no? Hay a veces guerras, ¿no? Y para olvidar las asperezas con los otros países, ¿no?
el Congreso puede decir, bueno, ya no vamos a pelear por tal territorio, ¿no? Entonces, hay que ejercer el derecho a amnistía. Derecho a amnistía quiere decir que viene amnesia, la palabra amnistía viene de amnesia, que significa olvido, ¿no? Entonces, nosotros podemos dejar en el olvido ciertas asperezas con países y luego lo solucionamos, ¿no? De manera pacífica, ¿no? Luego dice aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir, no? El Poder Ejecutivo, o sea, representado por el Presidente de la República, hace los estudios, y determina cuál es el territorio peruano, ¿sí? Cuál es el terreno que le corresponde al Perú. Y el que lo aprueba es el Congreso de la República. ¿Estamos bien? Ahora, no siempre se hace eso, ¿verdad? Eso solamente se hace en casos muy extremos, cuando es necesario hacerlo, pero en general no tenemos, por ejemplo, ahorita problemas limítrofes en ninguna zona, ¿no? El último problema limítrofe que tuvimos fue con Chile por el mar, ¿no? Pero es un tema ya solucionado. Tenemos un pequeñito problemita con Chile en el sur por un triángulo, ¿no? Pero después es un problema muy menor que no interesa prácticamente, ¿no? Y anterior al problema marítimo con Chile, había un problema con el Ecuador, que en el gobierno de Fujimori se llegó incluso a una guerra, ¿no? La guerra del Cenepa. Pero también es un tema solucionado. Perú ya cerró todas sus fronteras, por suerte, y no hay peligro de guerra, ¿no? Ahora, también está prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, a veces, digamos, Estados Unidos quiere hacer que el Perú se quede sin narcotráfico, ¿no? Y quiere dar apoyo al Perú. Entonces, el Congreso autoriza que las tropas estadounidenses ingresen al Perú para que se vayan al DRAIN y luchen junto con las tropas peruanas, ¿no? Claro, pero bueno sería si fuese así, pero Estados Unidos a veces quiere poner una base militar para que controle o vigile a los peruanos de alguna manera, ¿no? O espíe presidentes, etcétera, ¿no? Por eso generalmente una intervención militar, por más que sea con buenas intenciones, no siempre es garantía de un buen trato, ¿no? Entonces, esto es la clase de hoy y nos vemos la próxima clase.